Cordial saludo. Sean todos bienvenidos a esta presentación titulada La teorización, como técnica para la construcción de instrumentos de investigación. Hoy exploraremos cómo la teorización trasciende la teoría escrita para convertirse en una acción metodológica que da sentido, coherencia y rigor a los procesos investigativos. Elaborado por Andrés Manuel López Durango, Fabio Alexander López Rivero, Tamara Loreta Rentería Caicedo y María Antonia Vivero Salazar. Programa de Doctorado en Educación, Universidad Pedagógica Experimental El Libertador UPEL 2025. Bienvenidos. Hoy los invitamos a pensar la investigación más allá de la teoría. Hablaremos de la teorización, un proceso que nos permite comprender la realidad, organizarla y transformarla en instrumentos que realmente investigan, no solamente preguntan. La teorización se refiere al proceso mediante el cual se crean y desarrollan teorías en relación con un fenómeno o sistema específico. Este proceso implica la identificación de elementos clave, la formulación de conceptos y la estructuración de hipótesis que guiarán futuras investigaciones. Datos importantes. ¿Qué es la teorización dentro de la investigación cualitativa? La teorización es un proceso reflexivo y analítico mediante el cual el investigador construye significados, conceptos y relaciones a partir de la realidad estudiada. No consiste únicamente en aplicar teorías existentes, sino en generar comprensiones propias que orienten la búsqueda de información. Importancia en el diseño y aplicación de instrumentos. Permite que los instrumentos de recolección de datos, es decir, entrevistas, encuestas, guías de observación, sean coherentes con el problema, los objetivos y las categorías de análisis. La teorización aporta claridad conceptual, evita preguntas superficiales o ambiguas y garantiza validez teórica. Relación con el proceso investigativo en el doctorado. En un trabajo doctoral, la teorización se convierte en una exigencia académica, pues fundamenta cada decisión metodológica, conecta teoría y realidad educativa y contribuye a la construcción de conocimiento original y riguroso. Conceptualización de la teorización. Definición de autores. Hurtado de Barrera, 2009, manifiesta que la teorización es el proceso mediante el cual el investigador organiza, interpreta y explica la realidad estudiada a partir de categorías conceptuales fundamentadas. Strauss y Corbin, 2002, dice que la teorización consiste en generar teoría a partir de los datos, mediante procesos de codificación, comparación constante y construcción de categorías emergentes. Fleet, 2015, manifiesta que la teorización es un ejercicio interpretativo que articula teoría existente con nuevas comprensiones, permitiendo al investigador dar sentido a los fenómenos desde la experiencia y el contexto. La teorización como construcción de sentido implica pasar de la simple descripción de la realidad a la interpretación profunda de sus significados, relaciones y estructuras. Es un acto intelectual que permite transformar información empírica en conocimiento teórico. Es decir, la teorización como proceso de construcción de sentido no se limita a describir lo observado, sino que explica, interpreta y da sentido a lo que ocurre en la realidad. Es un proceso reflexivo que transforma datos en conocimiento significativo. Más que teoría previa, construcción teórica emergente. La teorización no se limita a aplicar teorías ya escritas, parte de ellas, pero avanza hacia una comprensión propia y contextualizada del fenómeno, construida desde los datos, la reflexión crítica y la experiencia investigativa. Es decir, que no solo es teoría previa, sino construcción teórica emergente. La teoría no se impone, se construye durante el proceso investigativo. Surge el diálogo entre la teoría existente, el contexto y los datos recolectados. Permite formular conceptos propios, ajustados al fenómeno estudiado.
Propósito de la teorización. Nos responde la pregunta: ¿para qué sirve la teorización en una investigación? Primero, fundar los instrumentos en bases conceptuales sólidas. Esto permite que las entrevistas, encuestas u observaciones se diseñen a partir de conceptos claros y categorías científicas. Brinda coherencia entre el marco teórico y las preguntas del instrumento. 2. Evitar vacíos o sesgos en las preguntas o categorías. Esto significa, la teorización nos ayuda a identificar ambigüedades, subjetividades o supuestos no fundamentados, y reduce el riesgo de formular preguntas que no respondan realmente al problema de investigación. 3. Articular teoría, problema de investigación y realidad educativa. Conecta los aportes teóricos con el contexto real que se investiga y garantiza que el instrumento recoja información pertinente, significativa y útil para comprender el fenómeno educativo. La teorización como técnica. ¿Por qué se considera una técnica? La teorización no solo es un acto reflexivo, sino un procedimiento sistemático y metodológico. Se aplica de forma ordenada para construir categorías, definir conceptos y orientar la creación de instrumentos de recolección de información. Por eso se reconoce como una técnica dentro del proceso investigativo cualitativo. Pasos del proceso de teorización. Primero, revisión teórica. Estudio de autores, teorías y antecedentes sobre el fenómeno de investigación. 2. Categorización. Identificación de conceptos claves, variables o categorías emergentes, y organización de estas categorías de forma lógica. 3. Operacionalización. Transformación de las categorías teóricas en indicadores, preguntas o ítems concretos para el instrumento. Entrevista, encuesta u observación. Aporte a la validez del instrumento. La teorización brinda coherencia conceptual, claridad en lo que se mide o pregunta y respaldo científico. Esto garantiza que el instrumento realmente recoja información relacionada con el problema de investigación, fortaleciendo su validez teórica y constructiva. Relación con los instrumentos de recolección de información. ¿Cómo orienta la teorización el diseño de los instrumentos? Primero, diseño de encuestas, entrevistas y guías de observación. La teorización proporciona las categorías y conceptos que sirven como base para construir cada instrumento. Permite que las preguntas estén alineadas con el problema de investigación y los objetivos de estudio, y evita preguntas improvisadas o desconectadas del marco teórico. 2. Formulación de preguntas. A partir de las categorías teóricas, se formulan preguntas claras, pertinentes y coherentes, y garantiza que las preguntas permitan obtener información profunda y significativa. 3. Categorización de respuestas. La teorización también orienta cómo analizar y clasificar las respuestas obtenidas. Define criterios o códigos iniciales para interpretar los datos según categorías teóricas o emergentes, y facilita el paso del dato bruto a la construcción del conocimiento. Ejemplo, vamos a hacer una pregunta. Si la categoría es integración de las TIC, ¿crees que las preguntas deben orientarse al uso pedagógico, percepciones y obstáculos, no aspectos irrelevantes? Tomando como referencia el ejemplo anterior, ¿cómo argumentar la orientación de las preguntas hacia el uso pedagógico, percepciones y obstáculos? Si la categoría central del estudio es la integración de las TIC, las preguntas del instrumento deben enfocarse directamente en los aspectos que permiten comprender cómo se integran realmente estas tecnologías en el proceso educativo. Por ello es coherente orientar las preguntas hacia, primero, uso pedagógico de las TIC, porque la integración no se limita al uso técnico o instrumental de computadores, sino a cómo se incorporan las TIC en la enseñanza y el aprendizaje.
La categoría implica analizar la función didáctica, no solo la presencia de tecnología. 2. Percepciones de los docentes o estudiantes. La integración de TIC depende también de la actitud, creencias y nivel de aceptación de los actores educativos. Sin comprender estas percepciones, no es posible explicar por qué se integran o no las TIC en la práctica. 3. Obstáculos o barreras. Teorizar sobre la integración implica entender sus limitaciones reales, falta de formación, infraestructura, tiempo, apoyo institucional, entre otros. Ignorar los obstáculos generaría una visión incompleta y poco realista del fenómeno. ¿Por qué no preguntar aspectos irrelevantes? Preguntar sobre temas ajenos a esta categoría, por ejemplo, gustos personales del docente, historia de la institución o uso de las TIC fuera del contexto pedagógico, no aporta información útil para comprender la integración de las TIC en la enseñanza. Esto afectaría la validez del instrumento, ya que se recogerían datos que no responden al problema de investigación ni a los objetivos planteados. La teorización exige coherencia entre categoría, pregunta y dato para asegurar rigor científico. Si la categoría de análisis es la integración de las TIC, como en este ejemplo que hemos mencionado, las preguntas deben orientarse al uso pedagógico, las percepciones de los actores y las barreras que condicionan dicha integración. Solo de esta manera se garantiza la coherencia entre teoría e instrumento, se obtiene información relevante y se fortalece la validez del proceso investigativo. Incluir aspectos que no se relacionan con esta categoría debilitaría la construcción teórica y generaría datos que no responden al problema de investigación. Proceso de teorización. Fases del proceso de teorización. Primero, exploración conceptual. Es la revisión de los autores, teorías, investigaciones previas y conceptos clave relacionados con el tema. Permite comprender cómo han sido abordado el fenómeno y cuáles son las categorías relevantes. 2. Categorización inicial. Es organizar la información en categorías, subcategorías, temas o variables. Estas categorías se convierten en la base teórica para formular el instrumento. 3. Definición operacional. Consiste en determinar cómo se observa, mide o identifica cada categoría en la realidad. Por ejemplo, la categoría integración de las TIC y la operacionalización, frecuencia de uso, finalidad pedagógica, estrategias didácticas o recursos utilizados. Cuarto, vinculación con el instrumento. Es la traducción de las categorías e indicadores en preguntas, ítems o criterios de observación. Garantiza que las preguntas reflejen fielmente la teoría y permitan recolectar datos pertinentes. Ejemplo aplicado a una investigación. Objeto de estudio. Proceso de enseñanza desde un currículo integrado por TIC en la educación básica secundaria. Categoría teórica principal, integración de las TIC. Subcategorías derivadas, percepción docente, creencias, actitudes y valores que los docentes asignan a las TIC. Uso pedagógico, cómo, cuándo y para qué se utilizan las TIC en las prácticas de enseñanza. Y barreras u obstáculos, limitaciones técnicas, formativas, institucionales o actitudinales que dificultan la integración. Tenemos unos ejemplos de preguntas para entrevista o encuesta. Desde la percepción docente. ¿Qué significado tiene para usted integrar las TIC en su práctica pedagógica? ¿Considera que las TIC mejoran los aprendizajes de los estudiantes? ¿Por qué? Para uso pedagógico, tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué tipos de herramientas tecnológicas utilizan en sus clases y con qué propósito pedagógico? ¿Pueden describir una experiencia en la que haya integrado las TIC en el proceso de enseñanza? Desde las barreras, tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué dificultades ha enfrentado al intentar integrar las TIC en sus clases? ¿Qué apoyos o recursos considera necesarios para mejorar esa integración? ¿Qué garantiza la teorización?
Validez y coherencia del instrumento. La teorización permite que las preguntas o ítems del instrumento estén alineados con el problema, los objetivos y las categorías teóricas. Evita formular preguntas ambiguas y desconectadas, fortaleciendo la validez del instrumento. Claridad conceptual del investigador. Obliga a delimitar conceptos, categorías y relaciones antes de diseñar el instrumento. El investigador comprende con precisión qué quiere indagar y por qué. Comprensión profunda del fenómeno educativo. La teorización no se limita a recopilar datos, sino que busca interpretar y explicar el fenómeno. Permite trascender la descripción para llegar a la comprensión crítica de la realidad educativa. Rigurosidad científica. Garantiza que el proceso de investigación se basa en fundamentos teóricos, metodológicos y lógicos. Aporta consistencia y credibilidad al estudio, especialmente en el nivel doctoral. La teorización garantiza, por lo tanto, instrumentos válidos y coherentes, sustentados en claridad conceptual, comprensión profunda del fenómeno y rigor científico. Reflexión crítica. ¿Qué ocurre cuando no se teoriza? Instrumentos y profundidad. Sin teorización, los instrumentos se diseñan solo desde la intuición o experiencia, sin bases conceptuales, lo que limita la calidad de la información recolectada. Preguntas descontextualizadas. Las preguntas no se vinculan con el problema de investigación ni con la realidad educativa. Se vuelven generales, vagas o irrelevantes. Datos superficiales y poco útiles. La investigación corre el riesgo de obtener datos que describen, pero no explican. Información dispersa que no permite comprender el fenómeno en su complejidad. Compartimos la siguiente frase. Sin teorización no hay fundamentación, y sin fundamento el instrumento pierde su capacidad de revelar la realidad con sentido y profundidad. Conclusiones. La teorización es más que teoría. No se limita a conocer autores o conceptos. Es una acción metodológica que orienta el diseño de instrumentos y el análisis del fenómeno. Permite construir instrumentos con sentido y coherencia. Gracias a la teorización, las preguntas del instrumento están fundamentadas, conectadas con los objetivos y responden al problema de investigación. Es clave en investigaciones doctorales del enfoque cualitativo. En el nivel doctoral, la teorización garantiza el rigor científico, construcción de conocimiento propio y profundidad en la comprensión de la realidad educativa. Actitud reflexiva, crítica y creativa ante la realidad. No tiene límites, no aplica teorías existentes, sino que propone nuevas comprensiones y modelos explicativos. Proceso argumentativo, interactivo y sustentado. La teorización es el pilar del proceso investigativo, donde los datos se transforman en conocimiento científico. Muchas gracias por su atención.